Imagínate esto. En algún lugar de la espiral de Andrómeda, hay una academia militar tan prestigiosa que los padres extraterrestres literalmente luchan guerras solo para inscribir a sus hijos. La Academia Militar Ceterian, donde los futuros comandantes de la galaxia aprenden a hacer volar cosas con estilo y sofisticación. Piense en Hogwarts, pero con más tentáculos y un número de cadáveres significativamente mayor. Ahora bien, el comandante Vexar había estado dirigiendo este lugar durante aproximadamente 2 siglos, lo que en años extraterrestres es más o menos equivalente a ser ese profesor que ha estado en tu escuela secundaria desde la Edad de Piedra y todavía usa los mismos planes de lecciones. Vexar era el típico megalómano de 6 brazos y escamas de cristal que realmente creía que su especie, los ceerianos, eran la cúspide de la evolución militar. Tenía 3 doctorados en guerra avanzada, una colección de metales que requería su propia ala de la academia y el tipo de ego que podía verse desde la órbita. El problema de estar en la cima de la cadena alimentaria durante tanto tiempo es que uno empieza a aburrirse. Y los megalómanos aburridos con demasiado tiempo libre tienden a tomar decisiones espectacularmente malas. ¿Sabes qué sería muy gracioso? Vexar anunció durante una de sus reuniones de facultad. Su voz tenía ese tono particular que usualmente precedía a los incidentes galácticos. Invitemos a un niño humano a inscribirse. El silencio que siguió fue el tipo de silencio que se escucha justo antes de una supernova. El instructor Kreslon, un veterano de guerra con más cicatrices que piel original, casi se atraganta con su café de plasma. Señor, con el debido respeto, los humanos somos básicamente monos evolucionados que descubrieron cómo hacer fuego. Exactamente. Los ojos de Vexar se iluminaron como hijos gemelos. Será la máxima demostración de la superioridad ceeriana. Le mostraremos a la galaxia lo que sucede cuando las especies primitivas intentan jugar en las grandes ligas. Y así nació la quiniela de apuestas. En cuestión de horas, toda la facultad había hecho apuestas sobre todo. ¿Desde cuántos segundos faltaban para que el humano llorara hasta qué forma creativa encontrarían para eliminarse accidentalmente? Las probabilidades no estaban a favor de la humanidad. Mientras tanto, en la Tierra, Tommy Martínez estaba teniendo el tipo de día con el que sueñan los niños de 12 años. Sus padres acababan de decirle que había ganado una especie de beca para una exclusiva academia espacial. Tommy, que tenía 12 años y por lo tanto operaba bajo el supuesto de que el universo giraba en torno a los videojuegos y la pizza, pensó que esto era lo mejor del mundo. Es un programa de intercambio cultural. Mijo, explicó su madre con cuidado, sin mencionar que la cultura en cuestión veía a los humanos como un chiste cósmico. Aprenderás sobre tecnología avanzada y harás amistad con extraterrestres. Mientras tanto, el padre de Tommy investigaba tranquilamente las tácticas militares sapiranas en su tableta y sonreía como un hombre que sabía algo que nadie más sabía. Pero hablaremos más sobre eso más adelante. Mientras Tommy empacaba sus maletas con el tipo de entusiasmo que podría impulsar una pequeña nave espacial, el comandante Vexar ya estaba planeando la ceremonia de bienvenida. Nada demasiado cruel, claro está. Solo la humillación suficiente para dejar en claro que los humanos no pertenecían a la misma galaxia que los verdaderos guerreros. La broma estaba por comenzar. Lástima para Vexar que los humanos tengan una forma divertida de convertir los chistes en frases ingeniosas. La primera mirada que Tommy tuvo a la Academia Militar Sapiriana fue como entrar en una película de ciencia ficción en la que el presupuesto era ilimitado y el equipo de efectos especiales no tenía absolutamente nada de tranquilidad. Agujas flotantes que desafiaban los campos de entrenamiento de física y que probablemente podían verse desde 3 sistemas estelares de distancia y suficiente armamento avanzado para hacer llorar de alegría a un Klingon. Bienvenido a tu nuevo hogar, Fleshbag, anunció Gortak, el comité de bienvenida autoproclamado de Tommy. Gortak era lo que obtendrías si cruzaras un rinoceronte con un impresor de oficina particularmente agresivo y luego le dieras problemas de control de la ira y un complejo de superioridad. Sus 2 amigos, Vesnos y Kaiter, parecían haber sido tallados del mismo bloque. ¿Por qué nos molestamos siquiera con la diplomacia? Granito. Tommy, que tenía 12 años y,
por lo tanto, estaba bendecido con el tipo de optimismo que los adultos pasan décadas tratando de recuperar. Extendió la mano. Hola, soy Tommy Martínez. Un placer conocerlos, chicos. El silencio que siguió fue tan profundo que las partículas cuánticas cercanas probablemente dejaron de vibrar. Gortax se quedó mirando la mano extendida como si Tommy le hubiera ofrecido una granada real con el pinball. Acaba de intentar tocarme. Vesnos susurró horrorizado. Creo que está roto, observó Criter con el distanciamiento clínico de quien examina un insecto particularmente interesante. A partir de ahí las cosas fueron cuesta abajo. El instructor Xlon, que parecía haber sido tallado personalmente por el dios de la guerra y las malas actitudes, asignó a Tommy a la clase de combate Omega. No Alfa, ni Beta, sino Omega. La clase está diseñada específicamente para estudiantes que se espera que desaparezcan o se eliminen accidentalmente del acervo genético durante la primera semana. Felicitaciones, humano, anunció Craigon con el tipo de sonrisa que sugería que ya estaba planeando el servicio conmemorativo de Tommy. Ahora eres parte de nuestro programa especial para estudiantes únicos. La evaluación física fue menos evaluación y más ejecución pública con valor educativo. Tommy fue emparejado contra Sixe, un tímido extraterrestre de calvas moradas que se disculpó antes, durante y después de arrojar a Tommy a través del tapete de entrenamiento como si fuera un muñeco de trapo con problemas de abandono. Lo siento, lo siento, lo siento mucho, seguía diciendo Sixer mientras Tommy rebotaba en varias superficies. Realmente soy el más débil aquí. Esto es vergonzoso para ambos. Los espectadores se lo estaban pasando. Genial. Los cadetes extraterrestres se alineaban en la plataforma de observación, haciendo apuestas sobre cuántas veces Tommy caería al suelo antes de que alguien llamara a un médico. El récord actual era 17 y Tommy se acercaba rápidamente a los 2 dígitos. Al final de su primer día, Tommy parecía como si le hubieran presentado personalmente cada ley de la física y todos hubieran decidido demostrar sus principios usando su cuerpo como ayuda de enseñanza. Su uniforme estaba rasgado, su orgullo estaba herido y su comprensión de las relaciones interestelares había sido alterada fundamentalmente. Pero aquí está el problema con los niños de 12 años. Básicamente están hechos de caucho y pura terquedad concentrada. Mientras Tommy yacía en su litera esa noche, mirando al techo y catalogando sus diversas lesiones, no estaba pensando en rendirse. Estaba pensando en cómo luchaban esos extraterrestres, cómo se movían y cómo sus técnicas tenían patrones muy obvios. Mañana va a ser diferente, murmuró para sí mismo, mientras ya planeaba modificaciones en las técnicas que apenas sobrevivió a la experiencia. El primer error de la academia fue asumir que ser golpeado desalentaría a un niño humano. Su segundo error fue no darse cuenta de que los humanos no solo aprenden del éxito. Aprenden de quedar totalmente demolidos y luego regresar por más. Si alguna vez te has preguntado qué sucede cuando la terquedad humana se combina con las técnicas de combate extraterrestres, la respuesta es aproximadamente 3 semanas de la experiencia de aprendizaje más extraña en la historia galáctica. Tommy abordó su entrenamiento con el tipo de obsesión metódica sobre la que sus padres generalmente se reservan para advertirle. Mientras otros estudiantes practicaban sus formas con la confianza casual de seres que habían estado ganando peleas desde antes de poder caminar, Tommy estaba en la biblioteca a las 0500 horas estudiando imágenes de combate como si se estuviera preparando para los exámenes finales. De alguna manera, había convencido a la IA de la academia para que le diera acceso a grabaciones de batallas históricas, y las vio con la intensidad de un fanático de los deportes que analiza las cintas de un juego. Tommy, sabes que la biblioteca cierra a medianoche, ¿verdad? Si Sara se había convertido en su improbable compañera de estudio, principalmente porque era demasiado educada para decirle que dejara de seguirla y hacerle preguntas. Dormir es para las especies que no necesitan recuperar varios millones de años de evolución, respondió Tommy sin levantar la vista de su tableta. ¿Sabías que las formas de combate Seerian tienen exactamente 17 movimientos iniciales estándar? Y Crexelon usa el número 4 aproximadamente el 60% del tiempo.
Sis parpadeó con sus grandes ojos violetas. Han estado analizando nuestros patrones de combate. Claro, luchan como si siguieran un manual. Muy honorable, muy predecible. Es como ver un baile mortal donde todos se saben la coreografía menos yo. Fue entonces cuando Cisara empezó a sospechar que los humanos podrían ser más peligrosos de lo que se decía. No porque fueran más fuertes o rápidos, sino porque abordaban la guerra como un rompecabezas por resolver en lugar de una tradición que honrar. El descubrimiento de Tommy llegó durante la cuarta semana, cuando se dio cuenta de que el entrenamiento de combate alienígena tenía un defecto fundamental. Daba por sentado que su oponente también lucharía con honor. Resulta que los humanos nunca habían recibido ese memorándum. La cuestión es que, explicó Tommy a Cisara mientras practicaban en la sala de entrenamiento auxiliar, ustedes transmiten sus movimientos como si enviaran invitaciones formales. Mira. Demostró una técnica de ataque seriana, exagerando la postura preparatoria. Mira 3 segundos de tiempo de preparación. Más que suficiente para que alguien haga algo completamente inesperado. ¿Cómo qué? Preguntó Cisara, genuinamente curiosa. Tommy sonrió y procedió a mostrarle una combinación que incluía un desmayo, un aplacaje y lo que los manuales de combate terrestres probablemente clasificarían como una interpretación creativa de las reglas. Fue efectiva, eficiente y completamente deshonrosa. Así no se lucha, protestó Cisara. Quizás no aquí, dijo Tommy, ayudándola a levantarse. Pero en la Tierra, tenemos este dicho, no hay peleas justas. Solo peleas que se ganan y peleas que se pierden. El verdadero punto de inflexión llegó cuando Tommy sobrevivió a su primer combate de entrenamiento completo sin requerir atención médica. No fue nada agradable, y definitivamente no ganó, pero aguantó los 3 minutos completos contra un cadete superior que esperaba acabar con él en 30 segundos. El instructor Gregson, que planeaba entregar la inevitable documentación de retirada de Tommy, se encontró mirando los resultados del combate con la confusión que suele reservarse para la física cuántica. Conferencias. La computadora ejecuta diagnósticos en el sistema de evaluación de combate, murmuró. El humano parece estar fallando. La computadora, que había sido programada por seres que entendían la ironía, respondió, todos los sistemas funcionan con normalidad. La mejora del rendimiento del cadete Martínez era sin precedentes. Tommy, mientras tanto, ya estaba planeando sus próximas modificaciones. Había descubierto que combinar la imprevisibilidad humana con la tecnología alienígena era como mezclar creatividad con precisión. Los alienígenas tenían mejores herramientas y técnicas, pero los humanos tenían algo que nunca habían necesitado desarrollar: la capacidad de adaptarse e improvisar cuando todo salía mal. ¿Sabes cuál es tu problema?, le dijo Tommy a Gork después de sobrevivir a su último encuentro. Luchas como nunca antes has perdido. ¿Yo? He estado perdiendo desde el primer día. Ahora soy muy bueno en esto. La respuesta de Gork fue el tipo de gruñido que sugería que estaba empezando a tomárselo como algo personal. Lo que sucedió durante el mes siguiente solo podría describirse como el caso más espectacular de sujétenme la caja de jugo y observen esto en la historia galáctica registrada. La mejora de Tommy no fue solo rápida. Fue el tipo de curva de crecimiento exponencial que hizo llorar a los estadísticos y a los físicos cuestionar las leyes fundamentales del universo. La quinta semana comenzó con Tommy asestando su primer golpe limpio a Vesnos durante la práctica de sparring. No fue un golpe devastador, claro está, sino una conexión sólida que dejó a los alienígenas mirando su propia extremidad como si lo hubiera traicionado personalmente. La sala de entrenamiento quedó tan silenciosa que se podía oír el cotilleo de las partículas cuánticas. Acaba de anotar el humano un punto, susurró uno de los espectadores. Debe ser un fallo en el sistema de puntuación, respondió otro, pero con mucha menos confianza que antes. En la sexta semana, Tommy había desarrollado lo que Sixera diplomáticamente llamó técnicas poco convencionales y lo que el instructor Crexelon, menos diplomáticamente, llamó una afrenta a cada antepasado guerrero que alguna vez vivió.
El estilo de lucha de Tommy se estaba convirtiendo en un extraño híbrido de precisión alienígena y teoría del caos humano. Ejecutaba una secuencia defensiva sapiriana perfecta y luego inmediatamente la seguía con algo que parecía una mezcla entre artes marciales y danza interpretativa. ¿Dónde aprendiste ese movimiento?, Kreslon exigió después de que Tommy de alguna manera logró hacer tropezar a un cadete que estaba atacando desde arriba. No lo aprendí, respondió Tommy, genuinamente confundido por la pregunta. Acabo de hacerlo. Parecía lo correcto en ese momento. Este fue el momento en que Kreslon se dio cuenta de que los humanos tal vez no tuvieran entrenamiento de combate formal. Tenían esa aterradora capacidad de improvisar violencia en el momento. Mientras tanto, las apuestas han evolucionado desde cuándo se rendirá el ser humano hasta cuántas normas violará accidentalmente hoy. El récord actual era 7 y Tommy estaba constantemente rompiendo sus propios logros. La séptima semana trajo la primera victoria real de Tommy contra un oponente de nivel medio. Tar, que esperaba otra victoria fácil, se encontró en el tatami mirando al techo mientras Tommy lo ayudaba a levantarse con el tipo de alegre espíritu deportivo que hizo que la derrota fuera aún más insultante. Buen partido, dijo Tommy alegremente. Casi me conquistaste cuando hiciste eso de girar. Tendré que recordar eso. La respuesta de Kritar fue el tipo de crisis existencial normalmente reservada para los estudiantes de filosofía. En la semana 8, Tommy no solo sobrevivía a sus partidos. Los iba ganando cada vez con más regularidad. Su reputación se había extendido más allá de la clase de combate Omega. Los estudiantes de las clases avanzadas pasaron accidentalmente para observar al humano que peleaba como si lo estuviera inventando sobre la marcha. El humano salvaje aborda el combate como si fuera un experimento psicológico, observó el cadete Trokar, el actual campeón de combate de la academia. Parece considerar las técnicas tradicionales como sugerencias más que como requisitos. Kander Bexar, que había estado monitoreando el progreso de Tommy con el creciente horror que suele reservarse para los desastres naturales, convocó una reunión de emergencia del profesorado. «Caballeros», anunció, con la voz como si acabara de darse cuenta de que su broma había cobrado sentido y estaba planeando una venganza. «Puede que tengamos un problema». El problema era que Tommy de alguna manera había logrado realizar ingeniería inversa de siglos de evolución del combate alienígena en 2 meses. Había tomado sus técnicas, eliminado las tradiciones formales y las había reconstruido en algo que era al mismo tiempo reconocible y completamente extraño. Fue como ver a alguien tomar una sinfonía clásica y convertirla en jazz, logrando de algún modo que funcionara mejor que el original. «No está siguiendo las reglas», se quejó el instructor Kreslon. «De eso se trata», respondió Bexar con gravedad. «Él no está rompiendo las reglas. Simplemente está ignorando las partes que no tienen sentido táctico». La parte más preocupante no fue la mejora de Tommy. Era su actitud. Abordaba cada partido como si fuera un divertido rompecabezas por resolver en lugar de un encuentro potencialmente letal. Analizaba las técnicas de su oponente, adaptaba su estrategia a mitad de la pelea y luego le agradecía por ayudarlo a aprender algo nuevo. «Realmente aprecio que me hayas mostrado esa combinación», le dijo Tommy a un oponente particularmente frustrado. «No pude descubrir cómo contrarrestarlo hasta que lo usaste en mí. Ahora sé exactamente qué hacer la próxima vez». Cada vez era más evidente que la verdadera ventaja de Tommy no era la destreza física ni la habilidad técnica. Fue su completa incapacidad para comprender que perder debía ser desalentador. Cada derrota era solo un dato más. Cada lesión era solo una retroalimentación y cada humillación era solo un paso más en su proceso educativo. La jerarquía cuidadosamente estructurada de la academia estaba empezando a resquebrajarse. Los estudiantes que nunca habían cuestionado su superioridad comenzaban a preguntarse si tal vez, solo tal vez, los humanos se habían estado conteniendo durante esas negociaciones del primer contacto. Y Tommy se lo estaba pasando genial, completamente ajeno al hecho de que estaba deconstruyendo accidentalmente varios milenios de tradición militar alienígena, un combate de entrenamiento a la vez.
El examen final de combate en la Academia Militar de Sapirian no fue solo una prueba. Era un espectáculo de gladiadores que se había perfeccionado durante siglos para separar a la verdadera élite de los meramente competentes. Los estudiantes se enfrentaron en partidos de eliminación simple hasta que solo quedó uno en pie. El ganador sería declarado campeón de combate y recibiría honores que le abrirían puertas en toda la galaxia. De alguna manera, Tommy había logrado abrirse camino hasta la final, dejando atrás un rastro de extraterrestres confundidos y derrotados que todavía estaban tratando de descubrir qué les había sucedido exactamente. Su victoria en semifinales sobre Vesnos había sido particularmente memorable, involucrando lo que el informe oficial describió diplomáticamente como una aplicación creativa de la física gravitacional y lo que los testigos describieron como los humanos de alguna manera convirtieron el suelo en un arma. Ahora, se enfrentó a Trar, el campeón invicto de la Academia durante 3 años consecutivos. Trovar era todo lo que Tommy no era: enorme, técnicamente perfecto y poseedor del tipo de instintos naturales de combate que habían convertido a su especie en los principales guerreros de la galaxia. Medía casi 2,4 metros de alto y tenía 4 brazos que podían levantar en press de banca una pequeña nave espacial. Y se movía con la gracia fluida de algo que había sido diseñado por Evolution específicamente para terminar las peleas rápidamente. «Quiero que sepas», dijo Trovar mientras entraban a la arena, «que no tengo ninguna animosidad personal hacia ti. Has superado todas mis expectativas y te has ganado mi respeto». «Gracias», respondió Tommy alegremente, aparentemente pasando por alto la parte donde se suponía que esto debía ser intimidante. «He aprendido mucho viendo tus partidos. Eso que haces con la combinación de triple golpe es realmente inteligente». La arena en sí era una maravilla de la ingeniería. Una plataforma circular suspendida sobre un campo de fuerza que atraparía a cualquiera que cayera, rodeada de plataformas de observación repletas de todos los estudiantes, instructores y administradores de la academia. Incluso el comandante Vester estaba allí, luciendo como un ser que acaba de darse cuenta de que su elaborada broma práctica de alguna manera se había convertido en un ajuste de cuentas cósmico. Las apuestas habían alcanzado proporciones astronómicas. Las probabilidades favorecían fuertemente a Trovar, pero un número sorprendente de espectadores habían apostado a que Tommy duraría más de 2 minutos. Algunos optimistas incluso habían apostado a que ganaría, aunque generalmente se los consideraba muy valientes o muy estúpidos. «Comienza la iniciación del combate en 3-2-1», anunció el sistema automatizado de la arena. Trogar abrió con su movimiento característico, la cascada de bastadores. Una secuencia de golpes tan rápidos y precisos que la mayoría de los oponentes quedaron inconscientes antes de darse cuenta de que la pelea había comenzado. Fue una cosa hermosa, una demostración perfecta de la evolución del combate alienígena en su máxima expresión. La respuesta de Tommy fue hacer algo que ningún manual de combate en la historia galáctica había sugerido jamás. Se lanzó hacia un lado, rodó bajo el ataque y de alguna manera logró agarrar el tobillo de Srougar mientras estaba en medio del ataque. No debería haber funcionado. Violó todos los principios del combate digno. Era exactamente el tipo de táctica desesperada y encubierta que ningún guerrero honorable consideraría jamás. Funcionó perfectamente. Trovar, al descubrir de repente que su equilibrio estaba comprometido, se tambaleó hacia adelante. Tommy aprovechó el impulso para saltar y lanzar un golpe en un punto de presión que Cisara había mencionado de pasada hacía 3 semanas. Nada devastador, pero suficiente para hacer que el campeón se detenga y reconsidere su enfoque. «Interesante», murmuró Frogar, dando vueltas ahora con más cautela. «Luchas como una presa que ha olvidado que debe tener miedo». El combate se convirtió en algo que los historiadores del combate luego tendrían dificultades para categorizar. Trogar luchó con siglos de técnica refinada. Cada movimiento una obra maestra de eficiencia y potencia. Tommy luchó como si estuviera teniendo una conversación con la física y había decidido que la mayoría de las reglas eran más bien sugerencias. De todos modos, por cada ataque tradicional, Tommy tenía una respuesta poco convencional.
Cuando Trogar intentó su famoso ataque de meteorito, Tommy de alguna manera logró redirigir la energía y usarla para lanzarse a un contraataque. Cuando el campeón intentó acorralarlo, Tommy trató los límites de la arena como un gimnasio en la jungla y atacó desde ángulos que no deberían haber sido geométricamente posibles. La multitud había pasado de la atención educada al silencio atónito y a comentarios cada vez más fuertes. Esto no fue solo una pelea. Fue una demostración en tiempo real de dos filosofías de combate completamente diferentes. Orden versus caos, tradición versus innovación, previsibilidad versus lo que sea que estuviera haciendo Tommy. ¿Está él realmente ganando? Alguien susurró desde las gradas. La respuesta se hizo cada vez más clara a medida que avanzaba el partido. Tommy no solo estaba sobreviviendo. Se estaba adaptando más rápido de lo que Trovar podía ajustar su estrategia. Cada técnica que el campeón intentaba, Tommy la absorbía, la analizaba y encontraba una forma de usarla en su contra. El momento decisivo llegó cuando Trogar, cada vez más frustrado, decidió terminar el combate con su técnica definitiva, el Infinity Barrage. Un ataque tan complejo y abrumador que nunca había sido contrarrestado con éxito. Antebrazos moviéndose en perfecta sincronización, creando una red de golpes que cubría cada posible ruta de escape. La respuesta de Tommy fue hacer la única cosa que ningún guerrero alienígena había considerado jamás. No intentó bloquear ni esquivar. En lugar de eso, se lanzó directamente al ataque, recibiendo varios golpes para poder acercarse lo suficiente para hacer algo que probablemente sería ilegal en la mayoría de los sistemas estelares civilizados. Abrazó a Trogar, no fue un agarre, no fue una técnica de sumisión, solo un abrazo humano directo que interrumpió por completo el patrón de ataque del campeón y lo dejó parado allí con sus brazos posicionados incómodamente alrededor de un humano de 12 años que aparentemente estaba tratando de consolarlo. Gracias por el gran partido, dijo Tommy, todavía abrazado. Esto ha sido muy divertido. La confusión fue suficiente para que Tommy ejecutara su movimiento final, una técnica que combinaba un golpe de furia y nervios, un derribo de lucha libre humana y lo que solo podría describirse como optimismo aplicado. Trar se encontró en el tatami, no inconsciente, pero definitivamente derrotado, mirando a un niño humano que le ofrecía una mano para levantarse. La arena quedó en silencio durante aproximadamente 3 segundos antes de estallar en el tipo de caos usualmente reservado para desastres naturales o eventos deportivos realmente buenos. El comandante Vexar, observando desde su plataforma de observación, parecía un ser que acababa de darse cuenta de que el enfoque de guerra de toda su especie podría necesitar algunas revisiones fundamentales. Ahora la broma era definitivamente sobre él. La ceremonia de graduación en la Academia Militar Sapiriana era tradicionalmente un asunto sombrío lleno de rituales antiguos, presentaciones formales y el tipo de pompa digna que recordaba a todos los presentes que estaban presenciando el nacimiento de la próxima generación de líderes militares de la galaxia. La ceremonia de este año sería recordada por razones completamente diferentes. El comandante Vexar se encontraba en el podio sosteniendo una medalla que había sido elaborada a partir de medallas raras que se encontraban solo en los núcleos de estrellas moribundas. La medalla a la excelencia en combate otorgada al mejor graduado de la Academia había sido usada por generales, almirantes y conquistadores planetarios. Nunca se había otorgado a una especie que todavía utilizaba armas de proyectiles primitivas y pensaba que la piña pertenecía a la pizza. Damas, caballeros y distinguidas formas de vida, comenzó Vexar, su voz tenía el tono de alguien que estaba leyendo su propio obituario. Es un honor para mí entregar el premio a la excelencia en el combate de este año a la pausa que se prolongó durante lo que parecieron epopeyas geológicas. Todos los extraterrestres en la audiencia sabían lo que venía, pero escucharlo en voz alta lo haría innegablemente real. Cadete Tommy Martínez de la Tierra. Los aplausos fueron de ese tipo que se escuchan cuando todos saben que están presenciando la historia, pero nadie está seguro de si son del tipo bueno o del tipo apocalíptico. Tommy subió al escenario con el entusiasmo de alguien que acaba de ganar la lotería cósmica, completamente ajeno al hecho de que esencialmente había roto todo el sistema de creencias de la Academia.
«Guau, gracias», dijo Tommy, aceptando la medalla con ese tipo de entusiasmo genuino que hizo que la ceremonia fuera infinitamente más incómoda. Estos han sido los mejores 6 meses de mi vida. Aprendí muchísimo de todos aquí. Trogar, sentado en la primera fila con el brazo en cabestrillo ceremonial, logró esbozar algo que podría haber sido una sonrisa. Ser derrotado por un niño humano había sido humillante, pero ver a ese mismo niño humano tratar la victoria como una divertida experiencia de aprendizaje había sido extrañamente educativo. Quiero agradecer especialmente al instructor Craig Sellon. Tommy continuó. Parece que decidió que los discursos de aceptación eran otra tradición humana que debía compartirse. Me enseñó que perder es solo otra forma de aprender. Y vaya si aprendí un montón esas primeras semanas. Creslón, que de todos modos había planeado retirarse después de este semestre, parecía estar considerando seriamente si otras opciones profesionales podrían ser menos dañinas psicológicamente. Y gracias a todos mis compañeros que me ayudaron a practicar. Pelear con ustedes fue como recibir una clase magistral de técnicas de combate. No puedo esperar para mostrarle a mi hermana pequeña algunos de los movimientos que aprendí. Este fue el momento en el que el verdadero horror de la situación cayó sobre los extraterrestres allí reunidos. Tommy no era solo un humano que de alguna manera logró sobresalir en el entrenamiento de combate alienígena. Era un humano de 12 años que planeaba volver a casa y enseñar a otros humanos lo que había aprendido. La ceremonia concluyó con la tradicional marcha de graduados, cada uno deteniéndose para recibir su diploma de manos del comandante Bexar. Cuando llegó el turno de Tommy, Bexar se acercó y susurró, «Dime honestamente, humano. ¿Fue todo esto un plan elaborado?» Tommy parecía realmente confundido. ¿Plan? Solo intenté hacerlo lo mejor que pude y no lastimarme demasiado. ¿Para qué iba a necesitar un plan para eso? Bexar miró a Tommy a los ojos y no vio nada más que sinceridad y el tipo de determinación inocente que aparentemente había sido armada por la evolución. «No importa», murmuró. «Felicitaciones, Cadete Martínez». La verdadera revelación llegó durante la recepción posterior a la ceremonia, cuando los padres de Tommy llegaron en autobús para recoger a su hijo. El padre de Tommy, un contador de modales apacibles que parecía no haber estado nunca en una pelea en su vida, se acercó al comandante Bexar con el tipo de sonrisa que sugería que sabía exactamente lo que había sucedido. «Espero que Tommy no haya sido mucha molestia», dijo, extendiendo su mano en el tradicional saludo humano que tanto había confundido a los extraterrestres 6 meses antes. «De ningún modo», respondió Bexar con cuidado. «Aunque debo admitir que su éxito fue inesperado». «¿En realidad?» El padre de Tommy inclinó la cabeza con fingida sorpresa. «Eso es extraño». La solicitud indicaba claramente que la inscripción estaba abierta a hijos de familias militares. «Supuse que sabías que el abuelo de Tommy era un marine, su tío era de las fuerzas especiales y su madre era una artista marcial competitiva antes de convertirse en maestra». El silencio que siguió fue el tipo de silencio que se escucha momentos antes de que una estrella se colapse en un agujero negro. La descripción de la beca mencionaba que buscaban un niño humano para demostrar la superioridad de las técnicas de combate extraterrestres. La madre de Tommy añadió amablemente: «Pensamos que sería una oportunidad maravillosa para que Tommy aprendiera sobre otras culturas y al mismo tiempo demostrara lo que la determinación humana podía lograr». La visión del mundo del comandante Bexar implosionó silenciosamente. Los humanos primitivos no les habían enviado un niño al azar para humillarlo. Les habían enviado al descendiente de guerreros criados por una familia que entendía exactamente lo que la academia estaba tratando de hacer, y lo habían hecho con el tipo de sonrisa educada que sugería que habían estado planeando esta respuesta todo el tiempo. «Lo sabías», dijo Bexar débilmente. «Por supuesto que lo sabíamos», respondió el padre de Tommy. «¿De verdad pensaste que enviaríamos a nuestro hijo a tu academia sin hacer primero los deberes? Hemos estado monitoreando sus comunicaciones durante meses». «¿Pero por qué?» Porque la madre de Tommy dijo, «A veces la mejor manera de dejar claro un punto es dejar que la otra parte piense que lo está haciendo primero».
Mientras el transbordador se preparaba para partir, Tommy se despidió de sus compañeros de clase con un entusiasmo que sugería que realmente disfrutaba cada minuto de su tiempo en la academia. Hizo amigos, aprendió nuevas habilidades y tuvo lo que más tarde describiría como la experiencia más educativa de su vida. «Nos vemos luego, chicos», gritó. «Quizás algunos de ustedes puedan visitar la Tierra algún día. Me encantaría mostrarles algunas de nuestras técnicas de combate». Los extraterrestres reunidos observaron cómo el transbordador desaparecía en el hiperespacio. Cada uno contemplaba en silencio las implicaciones de lo que acababa de ocurrir. En algún lugar de la galaxia, había un planeta entero lleno de seres que abordaban la guerra de la misma manera que Tommy abordaba todo lo demás. Optimismo, creatividad y el tipo de determinación obstinada que convertía las probabilidades imposibles en oportunidades de aprendizaje. El comandante Bexar regresó a su oficina y pasó el resto de la noche contemplando su colección de honores militares, preguntándose si tal vez era hora de considerar un cambio de carrera. Posiblemente algo en la agricultura donde el peor escenario posible fuera una cosecha fallida en lugar de descubrir accidentalmente que toda la filosofía militar de su especie podría necesitar una revisión fundamental. De regreso en la Tierra, Tommy ya estaba en el patio trasero enseñándole a su hermana de 8 años, María, algunas técnicas defensivas básicas que había aprendido de sus compañeros de clase extraterrestres. Los vecinos, que se habían acostumbrado a las excentricidades de la familia Martínez, apenas levantaron la vista cuando extraños efectos de energía azul comenzaron a emanar de su patio. «El truco está en recordar que cada técnica tiene un contraataque», explicó Tommy, ayudando a María a practicar un movimiento que probablemente revolucionaría las artes marciales humanas. Solo hay que ser creativo para encontrarlo. María, que había heredado el enfoque particular de la familia para resolver problemas, sonrió con el tipo de entusiasmo que sugería que la próxima generación de la Tierra iba a ser incluso más interesante que la actual. Y en algún lugar de la espiral de Andrómeda, una academia militar entera estaba revisando silenciosamente sus requisitos de ingreso para incluir una cláusula que decía que no se permitirían más humanos bajo ninguna circunstancia. Esta vez fueron serios. Resultó que la broma había sido para todos, excepto para los que se reían.